Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva lección sobre cómo debemos aprender a evangelizar a las almas, a las personas que nos rodean en dado momento, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, en fin, a todos aquellos que tanto lo necesitan. Hermanos, bienvenidos a esta lección y el día de hoy quisiera que pudiéramos observar un poquito más acerca del fondo en el contexto de la evangelización. Es decir, que podamos aprender acerca de los temas más indicados, más apropiados para compartir con aquellos que no comparten nuestra fe, con aquellos que ignoran el evangelio, con aquellos incluso que pudieran ser incrédulos o apáticos para con las cosas de Dios. Así entonces, debemos decir como forma de aclaración que dependiendo del contexto en el cual nos hallemos, cualquier tema bíblico puede ser adecuado, pero existen algunos que definitivamente son más relevantes para iniciar precisamente con este proceso de evangelismo. Hoy estaremos analizando la segunda lección y observando estos temas para, como les dije anteriormente, poder tener una mejor disposición de nuestros oyentes para con la palabra, para con la verdad. Así entonces, comencemos con un resumen de lo que observamos en la lección inmediatamente anterior. Y es que vimos que una de las buenas formas, una de las buenas maneras en que podemos predicar el evangelio es acercando a Jesús a las distintas personas. Bueno, básicamente eso fue lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, quien a los discípulos de Emaús en Lucas 24:27 manifiesta que las escrituras dan o evidencia acerca de él, declaran todas las escrituras de Jesús. Así que las escrituras nos hablan de Jesús, pero si vamos un poco más adelante, vemos que el apóstol Pedro junto a los demás apóstoles hablaron también acerca de Jesucristo, hablaron de Jesús crucificado, de que era el Señor, de que era el Salvador, de que era el Cristo. También Felipe en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, en el verso número 5, nos dice que cuando descendió a la ciudad de Samaria predicaba a Jesucristo. Y en Hechos 9:20, inmediatamente después de su conversión, el apóstol Pablo, en aquel momento Saulo de Tarso, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era hijo de Dios. No hay duda que hay razones poderosas para predicar a Jesucristo y para confirmar que Jesús es aquel Mesías prometido. Debemos y podemos apelar a las distintas profecías que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos presentan para ello mismo. Otra de las maneras, bueno, eso fue lo que observamos en la lección anterior, y otra de las formas como podemos confirmar la verdadera identidad de Jesús es a través de varias declaraciones hechas por Jesucristo mismo y por otros personajes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las declaraciones acerca de Jesús, podemos reconocer que una vez tras otra Jesús mismo se identificó de una manera clara, es decir, de forma que todos pudieron entenderlo, de una manera directa, en otras palabras, sin tanta argumentación, allí, de forma suficientemente puntual. Y también, para todos los que lo escuchaban, Jesús siempre se identificó como el Hijo de Dios. En Lucas 22, 69 al 71, vemos precisamente un pasaje en el que se nos habla de esto mismo. Dice allí, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, vosotros decís que lo soy. Esta es una manera en la que Jesús confirma que ciertamente es el Hijo de Dios. Verso 71 agrega, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos?
porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué fue lo que oyeron aquellos judíos? Que Jesús era el Hijo de Dios. En otras palabras, a la pregunta del versículo número 70, él responde de manera afirmativa. También en Juan capítulo 10 y entre los versos 24 al 26 vemos exactamente lo mismo. Allí se dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nuevamente, en Juan 10:24, los judíos le hacen una pregunta sumamente importante a nuestro Señor. ¿Eres tú el Cristo? Bueno, Jesús nuevamente confirmó, certificó su verdadera identidad. Un poquitito más adelante, en los versículos 37 al 38 de Juan capítulo 10, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Jesús a través de esta argumentación está confirmando su verdadera identidad. No solamente porque Él dice serlo, sino porque aquello que hace también así lo manifiesta, debido a que las obras hechas o llevadas a cabo por Jesucristo fueron poderosas, innegables, milagrosas, en todo sentido, increíbles. Entonces, hermanos y amigos oyentes, vemos que Jesús se identifica como el Hijo de Dios. Pero es interesante porque los demonios también en su momento declararon, incluso con terror, exactamente lo mismo, que Jesús es el Hijo de Dios. Un par de pasajes para confirmar esto mismo lo hallamos en Marcos 1, 23 al 24, donde se nos dice que había en la sinagoga de aquellos hombres un hombre con espíritu inmundo. Notemos, con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Así respondió el espíritu inmundo, el Santo de Dios. Aquí vemos cómo los demonios, cómo los espíritus confirmaban claramente, pero también abiertamente, la verdadera identidad de Jesucristo. En Mateo capítulo 8, entre los versículos 28 al 29, el pasaje relacionado con el endemoniado gadareno dice que cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Allí lo dicen claramente los demonios. Jesús es el Hijo de Dios. Añaden, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, varias veces nosotros podemos observar cómo Jesús se identifica como el Hijo de Dios, cómo los demonios declaran que Jesús es el Hijo de Dios, pero vemos a lo largo de toda la palabra distintos y variados personajes que hacen exactamente lo mismo, es decir, que identifican a Jesús como Hijo de Dios. Esto por causa de su enseñanza, por causa de sus obras, por causa de su muerte, por causa de su resurrección, como veremos un poco más adelante en un próximo estudio. Pero todas esas profecías, vimos en el estudio anterior, apuntaban precisamente a quién sería el verdadero Mesías. Veamos algunos de estos personajes. Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 21, nos dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, fijémonos en las palabras del Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras son claras. Estas palabras no son ambiguas, no dan pie para malinterpretación, para duda, para de pronto ponerlas en tela de juicio. Juan el Bautista
respetado por todo Israel, dio testimonio de que Jesús fue el Cordero de Dios o el Hijo de Dios, que Él es quien quita el pecado del mundo. Pero en Mateo 3, 16 al 17, evento que también se relaciona con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es mucho más claro, mucho más profundo, incluso mucho más determinante por aquel que da testimonio de eso mismo. Allí leemos, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, el Espíritu Santo, hermanos y amigos oyentes, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, notemos, este es mi Hijo amado, el Padre Celestial. Proclama también la identidad de Jesús. El Padre Celestial manifiesta que Jesús es su Hijo en quien tiene complacencia. Los apóstoles. En Mateo capítulo 14, el contexto que se nos narra allí es el de una tormenta terrible. Bueno, Jesús despidió en una barca a sus apóstoles y luego él, estando en la otra orilla, se fue caminando hacia ellos. ¿Quién puede caminar en las aguas o sobre las aguas? Bueno, dice Mateo 14:33 que los que estaban en la barca, seguramente los apóstoles y los propietarios o las personas que manejaban la barca, dice que vinieron y le adoraron. ¿Por qué? Por lo que vieron. Porque Jesús no solamente caminó sobre las aguas, hizo llamar a Pedro. Cuando se estaba hundiendo, lo rescató. Incluso paró la tempestad. ¿Qué dijeron aquellos hombres y por qué lo adoraron? Fijémonos en el testimonio de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente, es decir, no hay duda alguna. Y los hechos a ellos se lo confirmaron. También en Mateo 16, 15 al 16, bueno, vimos que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, obviamente, debido a las evidencias que ya había tenido, debido al conocimiento que pudo tener al estar cerca del Señor, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, si esto hubiera sido algo incorrecto, Jesús mismo lo hubiese reprendido, lo hubiera negado, pero para nada. Jesús alaba a Pedro por esto mismo y manifiesta que se lo revela es el Padre Celestial, que se lo revela es Dios mismo. Y también en Mateo 27, 54 vemos el testimonio del centurión y de quienes estaban guardando a Jesús durante todo ese terrible proceso de su muerte. Cuando vieron el terremoto y todo lo que había sido hecho, dice que temieron en gran manera y dijeron, fijémonos a la declaración de aquellos hombres que no eran cristianos, que no eran seguidores de Jesús, que incluso lo estaban asesinando, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. No hay duda, ¿verdad?, sobre cuán impactante debe ser el acercamiento hacia Jesucristo, que todos y cada uno de aquellos que vienen a Él lo confirman, o por lo menos la inmensa mayoría. Entonces, como podemos observarlo, y tiempo nos faltaría para analizar muchas otras declaraciones y muchos otros textos, pero estas fundamentalmente las quiero presentar para que podamos observar que distintos personajes, tanto de parte de Jesús como en contra de Jesús, declararon sin lugar a dudas su identidad verdadera, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Negar entonces la divinidad de Jesús es ignorar precisamente todas estas declaraciones, todos estos distintos testimonios que apuntan precisamente a eso mismo. Porque vaya y venga que hayan sido los apóstoles cercanos a él, adeptos a él, pero es que vemos a los demonios, vemos incluso al mismo Pablo que era enemigo de la cristiandad en su momento cuando se le llamaba Saulo de Tarso,
Vemos a los centuriones, a los soldados romanos. Bueno, sin lugar a dudas, el negar que Jesús es hijo de Dios es ignorar a su vez todas estas declaraciones bíblicas y como podremos analizar un poquito en una próxima lección, algunas extrabíblicas. Jesús es sin duda alguna, mis hermanos y amigos oyentes, el Hijo del Señor. Y si no es así, pues también no tengo duda que entonces la humanidad entera ha vivido engañada por mucho tiempo. Pero los testimonios, las obras poderosas, las profecías y muchas otras cosas confirman claramente la naturaleza de Jesús de Nazaret. Así entonces, a manera de conclusión, digamos que una de las mejores formas de certificar la naturaleza de Jesús son precisamente las afirmaciones distintas o variadas que se hacen sobre él. Dependiendo del contexto en el que nos hallemos, vamos a encontrar que es Jesucristo, vamos a encontrar de los demonios, vamos a encontrar la de distintos personajes. Y por eso la importancia de analizarlo en su contexto y comprobar con ello la verdadera naturaleza, la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Hermanos y amigos, muchas gracias por su amable atención. Espero que esta enseñanza haya sido de su entera edificación. Dios les bendiga grandemente. Hasta una próxima lección.